Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Nosotros somos estudiantes de fisioterapia de tercer semestre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el día de hoy queremos presentarles acerca de anatomía palpatoria en cadera durante la aducción. Mi equipo está conformado por Jesús Alberto Sánchez Celis, Jocelyn Gutiérrez Hernández, Héctor Alexis Gallegos Mora y su servidor, Noé Alejandro Pozo Hernández. Hola, mi nombre es Jocelyn y comenzaré a hablarles un poco sobre las acciones musculares, además de presentarles algunas palpaciones de unos músculos. Los músculos aductores de la cadera se localizan por dentro del plano sagital, que pasa por el centro de la articulación. Su dirección pasa por debajo y por dentro del eje anteroposterior. Son especialmente numerosos y potentes, y en una posición posterior forman un amplio abanico que se extiende por todo el fémur. Empezaré por los músculos agonismos. El principal es el aductor mayor, que se origina en la rama inferior del pubis, en la rama del hueso isquión y en la tuberosidad isquiática, y se inserta en su porción ventral en la línea áspera del fémur y en su porción dorsal en el tubérculo aductor. Este es el más potente y sus haces superior y medio forman una corredera de concavidad posteroexterna, que se puede ver gracias a la transparencia del haz superior. Respecto a la palpación, se van a presentar tres porciones. La primera es la porción interna o el fascículo inferior. El punto óseo de referencia para la técnica palpatoria es el tubérculo del aductor, mientras que el elemento muscular de referencia es el músculo vasto interno. Después de haber encontrado la parte posterior del citado músculo, debe buscarse el tendón del músculo aductor mayor, que percibiremos bajo nuestros dedos como un cordón cilíndrico compacto. En la porción externa o fascículo medio, mediante una prensa en cuña, se conduce la cadera hacia la abducción para provocar la tensión de los músculos aductores, principalmente el músculo aductor mediano y el músculo recto interno. La mano que realiza la palpación se desliza entre estos dos músculos y como podemos observar, se sitúa frente a la porción externa del músculo aductor mayor. La tercera porción es nuestra porción interna o fascículo ventrical de los músculos aductores mayor. La técnica para provocar la tensión de los músculos que nos sirven de referencia es idéntica a la anterior, ya que parte del músculo hacia atrás, con la ayuda de la mano proximal que se desliza entre los dos músculos aductores medianos, para situarlos frente a la estructura que se desea explorar. El siguiente músculo es el aductor largo. Este se origina en la rama superior del pubis y se inserta en el labio medial de la línea áspera. Para la palpación, vamos a encontrar que el músculo aductor mediano se necesita que la cadera y la rodilla estén flexionadas en posición de abducción horizontalmente. La prensa distal se fija en la cara interna del músculo para oponer resistencia mediante el antebrazo a la aducción horizontal que pedimos al paciente que efectúe. Esta doble maniobra permite que en la cara interna del músculo aparezca una importante masa muscular que se corresponde con la estructura que pretendemos explorar. Corresponde globalmente al músculo que se desea explorar. Seguimos con el músculo pectíneo, que se origina en la eminencia iliopúbica del pubis y se inserta en la línea pectínea del fémur distal al trocante menor. Este es aductor y rotador externo. Para la palpación, el músculo pectíneo se sitúa por delante del músculo aductor menor, entre el músculo psoas-ilíaco en el exterior y el músculo aductor mediano en el interior. Mientras que el paciente flexiona la rodilla y la cadera, el terapeuta debe oponer resistencia ligeramente y de forma isométrica a la aducción de la cadera. La depresión triangular con la base en la parte superior que vemos. El músculo grácil se va a originar en la rama inferior del pubis y se va a insertar en el extremo proximal de la tibia justo por debajo del epicondilo medial. Va a conformar el borde interno del abanico muscular y también va a funcionar como antagonista ya que limita por dentro el comportamiento de los aductores.
En cuestión de su anatomía palpatoria, vamos a tener el abordaje en su porción distal, que es con el paciente de cúbito supino, con la cadera y las rodillas flexionados, y le vamos a pedir que efectúe una rotación interna de rodilla, realizando simultáneamente y de forma isométrica una flexión de la misma articulación, empujando el talón contra la camilla en dirección del glúteo. Para un abordaje en el muslo, vamos a tener mediantemente una prensa de cuna con la mano distal sujeta a la extremidad inferior, y la vamos a conducir lentamente a una aducción de cadera. Le vamos a pedir al paciente que realice una aducción de cadera y ponemos resistencia del movimiento para que sobresalga el vientre muscular y sea más visible. Para un abordaje y la porción proximal del músculo, le vamos a poner al paciente que mantiene la rodilla en flexión y con la cadera en flexión y rotación externa. La mano distal se va a situar en la cara interna de la rodilla para poner resistencia con la aducción horizontal de cadera, mientras que la mano proximal va a sujetar el músculo que se desea explorar en la cara interna del muslo. Para el músculo aductor corto o aductor menor, este se va a originar en la rama inferior del pubis y se va a insertar en la porción craneal de la línea áspera del fémur en el labio medial. En cuestión de su anatomía palpatoria, vamos a hacer mediante una prensa de cuna vamos a sostener la extremidad inferior hacia aducción de la cadera, pidiendo al paciente que ofrezca cierta resistencia. El músculo grácil va a aparecer con un cordón cilíndrico a lo largo del borde interno del músculo y es necesario deslizarse entre este músculo y el aductor mediano hacia la parte más proximal posible para situarnos frente al músculo aductor menor y más correctamente y concretamente frente a su fascículo inferior. Para el músculo semimembranoso vamos a tener que se origina en la tuberosidad isquiática próxima y lateral de la cabeza común y se va a insertar en la parte posteromedial del cóndilo medial de la tibia. Para su anatomía palpatoria vamos a tener lo que son dos porciones. Primero, la porción distal desde una vista interna. La mano distal va a conducir lentamente al segmento de la pierna hacia la rotación externa para despejar el extremo distal del tendón, que se va a presentar bajo nuestros dedos como un grueso cordón cilíndrico cerca de la inserción postero interna. También vamos a tener una porción distal en una vista postero interna y vamos a necesitar que el paciente ejecute una flexión y una rotación interna de rodilla para aplicar resistencia a estas asociaciones y así poder percibir mejor bajo nuestros dedos este tendón. Ahora con el músculo semitendinoso vamos a encontrar que es un músculo ancho, voluminoso superiormente, puntiagudo y tendinoso inferiormente. Su origen va a estar dado en la tuberosidad isquiática y su inserción en la extremidad medial y superior de la tibia, y va a ser parte del conjunto de músculos denominado como la pata de ganso. Inicialmente, para la palpación de este músculo, vamos a pedirle a nuestro paciente que se coloque en posición de cúbito prono y seguido a esto vamos a colocar los dedos sensitivos, en este caso de la mano izquierda, medialmente a la fosa poplitea y la mano derecha la vamos a colocar a nivel de la articulación del tobillo de nuestro paciente. A continuación vamos a realizar un movimiento de flexión de rodilla, la cual nos va a permitir observar claramente el tendón del músculo semitendinoso y palparlo así con facilidad. Continuando con la porción larga del bíceps femoral, vamos a encontrar que es un músculo ancho y de forma triangular. Su origen va a estar en la tuberosidad isquiática, al igual que el músculo semitendinoso, y vamos a encontrar su inserción en el lado lateral de la cabeza del peroné. En el caso de la porción larga del bíceps femoral, vamos a indicar a nuestro paciente que se coloque en posición de cúbito prono y enseguida nosotros vamos a colocar nuestros dedos sensitivos de la mano izquierda lateralmente a la fosa poplitea y nuestra mano derecha la colocaremos en el tobillo del paciente. Enseguida vamos a realizar un movimiento de flexión de rodilla y este movimiento nos va a permitir observar y palpar el tendón prominente de la porción larga del bíceps femoral. Y por último, el glúteo mayor,
que este es considerado como el músculo más potente del cuerpo humano. Es voluminoso y es superficial en la región glútea, además de que tiene una forma plana y cuadrangular. Su origen va a estar situado en la línea glútea posterior, la cresta sacra media, el coxis y el ligamento sacrotuberoso. De ahí sus fibras van a dirigirse hacia abajo y hacia el lateral en un tendón largo que va a llegar o a insertarse en la tuberosidad glútea y el tracto iliotibial. Para la palpación del glúteo mayor vamos a tener dos formas o dos accesos con los cuales vamos a poder lograrlo. Estas dos formas van a ser con el paciente en posición de cúbito prono. La primera es colocando los dedos sensitivos de la mano izquierda a nivel de la región glútea y después indicar al paciente que resista una extensión de muslo, con lo cual vamos a poder observar un aumento de tono. Para el segundo acceso vamos a colocar nuestros dedos sensitivos de la mano izquierda sobre la región glútea y nuestra mano derecha la vamos a colocar a nivel de la articulación del tobillo de nuestro paciente. El movimiento a seguir va a ser de nuevo una extensión de muslo, pero ahora seguida de una rotación lateral, la cual nos va a poder presentar al muslo mayor muy prominente. Y ahora vamos con los músculos sinérgicos. El primero es el cuadrado femoral, que va a encontrar su origen en el borde lateral de la tuberosidad isquiática y su inserción en la cresta intertrochanteria. Es aductor y rotador externo. Con la mano sensitiva en la tuberosidad isquiática se deslizará un dedo en sentido horizontal y lateral y luego se presionará, mientras que con la otra mano en el tobillo del paciente se realizará una rotación lateral del coxo femoral. Ahora vamos con el músculo obturador interno. El origen de este va a estar en el borde del agujero obturador, en la superficie medial y en la membrana obturatriz. Su inserción se va a encontrar en la fosa trochanteria. Para su palpación vamos a hacer una presa bidigital a nivel de la escrotadura ciática menor. Esto va a permitir localizar este músculo a través de la masa muscular del glúteo mayor. El último de los músculos sinergistas, el obturador externo. Su origen va a ser en el borde lateral del agujero obturador en la membrana obturatriz y su inserción va a ser en la fosa trochanteria. Para su palpación, el paciente flexionará la cadera y la rodilla a 90 grados para poder situar el pulgar entre los músculos aductor mediano y recto interno. Nuestra extremidad superior se opone a la rotación externa de cadera que el paciente realiza mediante la contracción-relajación. Esta acción muscular pone en tensión el músculo obturador externo, por lo que puede detectarse bajo el pulgar, mientras la otra mano realiza una presa de sostén. Los músculos tienen una función esencial en la estabilidad de la cadera. Los músculos cuya dirección es parecida a la del cuello del fémur sujetan la cabeza al acetábulo, sobre todo los músculos pelvitrochanterios, y la orientación del cuello femoral también va a intervenir en la estabilidad de la cadera. En el equilibrio estático, cuando la pelvis está en apoyo bilateral, su equilibrio transversal está garantizado tanto por los músculos abductores como los aductores. Esto se puede ver en una posición de firmes. Si por un lado los músculos abductores tiran mientras por el otro predominan los músculos aductores, la pelvis se desplazará lateralmente por el lado donde predominen los músculos aductores. Cuando la pelvis está en apoyo unilateral, el equilibrio transversal se asegura únicamente mediante la acción de los músculos abductores del lado de apoyo de la pelvis. Esta va a tender a bascular en torno a la cadera de carga. Si un músculo está debilitado, la acción de la gravedad no va a estar contrarrestada, por lo que se va a observar en la pelvis una inclinación del lado opuesto. También cabe recalcar que el músculo tensor de la fascia lata estabiliza la pelvis y la rodilla. Equilibrio dinámico. La estabilización de la pelvis a través de los músculos glúteos mediano y menor, además del músculo tensor de la fascia lata, es indispensable para una marcha normal. Durante el apoyo unilateral, la línea de la pelvis permanece horizontal y sensiblemente paralela a la línea de los hombros. Si se paralizan los músculos del lado del apoyo unilateral, la pelvis bascula del lado opuesto, lo que provocaría la caída del tronco si no se traslada en bloque hacia el lado de apoyo junto con una inclinación inversa de la línea de los hombros. Esto, asociado con la vascularización de la pelvis hacia el lado opuesto y la inclinación de la parte superior del tronco, constituye el signo de Duchenne-Trendelenburg. Para la palanca, si tomamos de brazo fijo a la pelvis y de brazo móvil al húmero, se presenta una palanca de primer género, porque tomamos como fulcro a la articulación coxofemoral, que quedaría en la parte medial. La fuerza serían los músculos aductores, que estarían en uno de los lados, y la resistencia estaría dado por el peso de la pierna que se moverá a medial, y ésta se encontraría del lado contrario de los músculos aductores.
Si cambiamos de brazo fijo al húmero y de brazo móvil a la pelvis, se presenta una palanca de tercer género, ya que nuestro fulcro, de igual manera, sería la articulación coxofemoral, pero la fuerza serían los músculos aductores que se encontrarían en la parte medial y la resistencia estaría dada por el peso del cuerpo al sentido en que movemos la pelvis.